para la práctica médica, es un órgano de nuestro organismo, por lo tanto está sometido a demandas y limitaciones específicas. Y una de las condiciones más importantes es la cantidad de sangre que pasa por él. Por eso vamos a hacer un breve recuerdo anatómico de lo que es la circulación cerebral. Ustedes recordarán que el cerebro es alimentado por 4 grandes arterias, 2 carótidas, rama de la circulación aórtica, y 2 vertebrales, ramas de la circulación subclavia. Ustedes recordarán que en el lado derecho las carótidas son 2 en el cuello, la carótida interna y la carótida externa, ambas que nacen de la carótida común, que en el lado derecho es rama del tronco brachiocefálico, mientras que en el lado izquierdo la carótida común es rama directa de la subclavia. Cuando estas arterias llegan a la base del cráneo, la carótida interna llega a la base del cráneo, se introduce en el cráneo y entra dentro de un seno, el seno carotídeo, formando un sifón, un mecanismo de sifonaje que tiene una función de minimizar las variaciones entre la sistólica y la diastólica para hacer el flujo sanguíneo cerebral homogéneo. Y una vez dentro del cerebro, dentro del cráneo, atraviesa el seno carotídeo y se introduce dentro del espacio subaracnoideo y allá se ramifica. Aquí tenemos algunos detalles de su trayecto. Fíjense ustedes que esta carótida interna tiene como 4 segmentos cuando está ingresando al cráneo: segmento petroso, el segmento cavernoso, después el segmento crinoideo, hasta la arteria oftálmica. La primera rama que nace de la arteria carótida interna es la arteria oftálmica. Y esto es un hecho importante en la clínica. ¿Por qué? Porque esta arteria oftálmica va a desplegarse en el fondo de la retina y vamos a ver su configuración viendo directamente por un oftalmoscopio cómo están las arterias de la retina. Esto nos está dando una idea directa de cómo está estructurada y funcionando las arterias dedicadas al cerebro. Entonces, allá podemos ver rápidamente una precisión de cómo está nuestro árbol arterial, dilatado, con placas, o liso, o retraído, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez dentro del espacio subaracnoideo, esta arteria carótida interna se va a ramificar y va a generar varias ramas. Una de ellas es la cerebral anterior, la otra es la cerebral media y la tercera de importancia es la comunicante posterior. 3 ramas importantes dentro de las muchas que generan. De la cerebral anterior vamos a ver que se despliega toda la irrigación de las porciones mediales de los hemisferios cerebrales y desbordan ligeramente las porciones dorsolaterales, pero toda la punta medial de los hemisferios cerebrales irrigado por la arteria cerebral anterior. Al contrario de esa, la cerebral media se da la vuelta y, contorneando la cisura lateral, va a irrigar toda la porción dorsolateral del hemisferio cerebral de cada lado. La comunicante posterior se va a dirigir hacia atrás y es comunicante porque se va a comunicar con otra arteria cerebral, la cerebral posterior. Pero, si ustedes recuerdan, la arteria cerebral posterior, ¿dónde está? Ahí está la arteria cerebral posterior, rama directa del tronco brachiocefálico. En realidad es el resultado del largo trayecto de unas arterias que están saliendo directamente de las arterias subclavias y que se van a transformar en las arterias que se llaman esas arterias vertebrales.
van a atravesar toda la columna cervical a través de los agujeros que hay en las apófisis transversas y llegando a la segunda salen, dan una vuelta, hacen una especie de sifón, se introducen dentro del agujero occipital y se fusionan en un solo tronco, el tronco basilar. Exacto. Entonces, de ese tronco basilar van a salir varias ramas colaterales y al final va a terminar transformándose en la cerebral posterior, que se va a conectar con esa ramita de la comunicante posterior para formar un anillo. Ustedes lo conocen. Este es el anillo de... ¿Perdón? Bien, gracias. Entonces ahí forman ese anillo que va a... ¿Qué es lo que hace ese anillo? Iguala los flujos sanguíneos y las presiones arteriales dentro de todo el árbol arterial cerebral. Para eso nos sirve. Además, adicionalmente, sirve para suplementar sangre si es que hubiera algún problema en una de las 4 arterias afluentes al cerebro. Si se tapara la carótida externa del lado derecho, es posible que a través de este polígono de Willis podamos seguir aportando sangre a las ramas de la cerebral anterior y cerebral media correspondientes. En ese sentido, pues aporta mecanismos de seguridad para que no le falle el flujo sanguíneo a los hemisferios cerebrales. Desgraciadamente, en los hombres modernos, este anillo, este polígono, tiene ramas muy delgadas en relación al flujo sanguíneo que tiene que pasar por cada una de ellas. Entonces, el flujo sanguíneo actualmente es insuficiente para compensar el cierre de una de las carótidas o de una de las vertebrales. ¿Ok? Entonces, sí, cuando hay oclusión de una de esas arterias, el polígono es insuficiente para seguir alimentando normalmente al cerebro y aparecen zonas de isquemia y eventualmente de necrosis. Eso está incluido dentro de lo que llamamos globalmente el accidente cerebrovascular. Una de las principales, si no la principal causa de impedimento o muerte en nuestra sociedad actual. Pero bien, veamos. De estas entonces tenemos una serie de ramas que están saliendo, ya sea de la arteria vertebral. ¿Las recordemos? ¿Las revisamos? Yo creo que no. Lo que vamos a hacer es ver los territorios corticales. Y esto es algo importante para todos nosotros. Esta cobertura vascular, si se superpone con las áreas de Brodmann y todo lo que hemos hablado de la funcionalidad cortical, nos establece las características clínicas que nos van a permitir identificar con precisión las arterias que se estuvieran alterando y no tuvieran flujo suficiente para mantener esas funciones cerebrales. En resumen, nos va a permitir decir si hay una lesión en el tronco de una de las arterias cerebrales, en alguna de sus ramas y específicamente en cuál rama. ¿Cuál es el propósito de eso? En nuestro ejercicio moderno de la neurología o de la neurocirugía también, vamos a poder abordar ese problema rápidamente y resolverlo. Cosa que hasta hace años, un par de décadas, era una cuestión impensable. Nadie podía hacer nada si se tapaba una de las ramas de la arteria cerebral media. Había que mirar con solamente contemplación lo que pasaba con ese sujeto y esperar que la rehabilitación pudiera devolverle algo de la funcionalidad utilizando el mecanismo de plasticidad cerebral. Ahora ya no es así. Ahora podemos actuar y resolver el problema a condición de actuar rápidamente. Y por lo tanto, para eso tenemos que tener una clara imagen de cuál es la arteria o el vaso comprometido para poder ir allá a abordarlo, ya sea quirúrgicamente o ya sea médicamente utilizando
anticoagulantes o lisadores de coágulos para restablecer el flujo sanguíneo. Por lo tanto, sí, esto es muy importante ahora para la práctica médica. Obviamente esto es tema de especialidad, pero es conveniente que ustedes tengan un conocimiento por lo menos general de cómo está la cosa actualmente y por qué es importante conocer esto para poder identificar zonas y funciones comprometidas por su flujo. ¿Estamos? Hay una idea aquí pequeña de lo que es el flujo venoso de salida y no vamos a insistir demasiado, aun cuando tiene también su importancia funcional. Esto que hemos hablado de los hemisferios cerebrales se extiende claramente al tronco cerebral. Fíjense ustedes acá, a la irrigación del propio tronco cerebral y del cerebelo, de los diferentes segmentos del cerebelo, también está relacionado a ramas específicas. Vamos a ver acá las de la arteria vertebral que están saliendo las arterias espinales anterior y posterior que se van a encargar de irrigar a la médula espinal, a todo lo largo de la médula espinal, hasta sus porciones dorsales, y más arriba a las estructuras del propio tronco, bulbo, protuberans y mesencéfalo, por ramitas de las arterias vertebrales y tronco basilar. El conocimiento anatómico de aquello nos va a permitir establecer que determinados síndromes en el cual hay el compromiso de núcleos motores del tronco cerebral, de acuerdo al núcleo comprometido, nos permiten decir a tal arteria está fallando, no está funcionando bien. Puede ser la cerebrosa superior, la arteria cerebrosa anterior o la inferior, o las ramitas que están yendo hacia el oído, ya sea por su porción vestibular o su porción auditiva, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes, ahí están los territorios irrigados por cada una de estas ramas, y cuando se produce fallo en alguna de esas ramas, va a haber un cuadro, un síndrome clínico característico. De ahí sale una colección de una veintena o treintena de diferentes síndromes del tronco cerebral que nos permiten localizar con precisión los vasos comprometidos. Y finalmente esta, que es una lista de los territorios ya no solamente superficiales, sino en profundidad, irrigados por las diferentes arterias cerebrales. Hemos puesto en amarillo el tronco de la cerebral media, en rojo el tronco de la cerebral anterior y en verde el tronco de la cerebral posterior, pero sus ramas profundas están irrigando diferentes partes, y obviamente eso también nos da idea de la falta de irrigación en los territorios profundos, ganglios de la base, por ejemplo. Esto, como les digo, está bien que ustedes lo conozcan en visión general, sabiendo por dónde más o menos viene la cosa, pero no les vamos a exigir que se dediquen a esto. ¿Cuál es el área irrigada por la arteria coroidea anterior derecha? No, para nada. Lo que sí vamos a pasar rápidamente es a algo funcional, el flujo sanguíneo cerebral. Esa es la parte que se superpone a la parte anatómica que nos revisaba hacia vuelo de pájaro y que sí nos interesa. Porque el flujo sanguíneo cerebral es el encargado de mantener funcionando a todo el hemisferio cerebral, ya sea por ese, ya sea en núcleos profundos, y sus características son importantes que ustedes las conozcan. El flujo sanguíneo cerebral es uno de los flujos más abundantes de nuestro cuerpo. Fíjense ustedes, aquí tenemos datos. Esto es una recopilación de datos que nos dan razón de la importancia de este flujo. El flujo sanguíneo, 50 a 65 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Cada 100 gramos de tejido cerebral tiene ese flujo que es alto. Si tomamos en cuenta todo el cerebro, que está pesando unos 1.400 gramos, vamos a ver que están pasando
entre 750 a 900 mililitros de sangre por minuto. Casi 1 litro de sangre por minuto dedicado solamente al cerebro. Es alto. ¿Cuánto es? 15% del gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Lo tenemos ahí. Es de 5.000 mililitros por minuto. Entonces, prácticamente el 15, a veces un poquito más, del gasto cardíaco está dedicado exclusivamente al cerebro. Y esto es variable. ¿Por qué? Porque puede aumentar en función del grado de actividad cerebral. Cuando la actividad cerebral aumenta, pues el flujo sanguíneo también aumenta, va a aumentar, y ya lo vamos a ver en las imágenes siguientes. Hay aquí una clave que es importante, se relaciona con el nivel del metabolismo. Habíamos dicho que si la actividad cerebral aumenta, aumenta el flujo. ¿Y cómo así? Pues a través del aumento de la actividad metabólica del cerebro y a través de el aumento del consumo de oxígeno. ¿Qué nos dice esta otra? Esta es la información que ya hemos visto. Aquí estamos dando un nuevo tip. No es igual en todas las regiones del cerebro. Grosso modo, la sustancia gris tiene un consumo mucho mayor que la sustancia blanca. Eso nos resulta evidente, ¿no es cierto? Las neuronas y sus conexiones sinápticas que forman la corteza cerebral tienen una actividad metabólica mucho más alta que las fibras que están conduciendo los impulsos eléctricos. Ahora la relación es de 85% para la sustancia gris y apenas un 15% para la sustancia blanca. ¿Esto tiene importancia funcional? Sí, tiene una gran importancia funcional, porque si falla el flujo sanguíneo, ¿qué se va a lesionar primero? Obviamente la corteza cerebral, que es la que más demanda de oxígeno tiene. Entonces, si es que bajara sin suspenderse el flujo sanguíneo por una arteria, por un, no hablemos trombo, sino una placa que estuviera obstruyendo parcialmente ese flujo, vamos a ver que van a empezar a haber síntomas, pero dependientes de qué, de las conexiones, no, de la función de las diferentes áreas cerebrales. Y eso nos va a dar una clara idea que nos va a permitir predecir las lesiones vasculares antes que se produzcan, viendo los síntomas de la persona y que aparecen en determinadas circunstancias, cuando aumenta la demanda de oxígeno cerebral o cuando baja el gasto cardíaco. Cualquiera de las dos va a manifestarse clínicamente por síntomas neurológicos transitorios. Entonces, sí, ahí tiene gran importancia para prevenir el daño cerebral. Ahora bien, vamos un poquito más allá. Entremos dentro de lo que es metabolismo cerebral. Fíjense ustedes, allá hemos puesto una relación flujo sanguíneo cerebral es directamente proporcional, eso significa el símbolo alfa, a la tasa metabólica cerebral. Esto es lo básico, lo más importante de tener en mente. El flujo sanguíneo es proporcional al metabolismo cerebral. Cuando aumenta el metabolismo cerebral, ¿qué va a hacer el flujo? Va a aumentar. Si baja el metabolismo cerebral, ¿qué va a hacer el flujo? Va a disminuir. Vale decir, hay una proporcionalidad directa. ¿Cómo hacemos para calcular la tasa metabólica cerebral? Porque parece una entelequia abstracta. Sí, pero resulta que esa tasa metabólica cerebral está directamente relacionado al consumo de oxígeno de la sangre. Está relacionada entonces a la tasa de consumo metabólico del oxígeno. Entonces, en última instancia, el flujo sanguíneo cerebral
está ligada, sacándola de la ecuación el término tasa metabólica, sino está ligada a la cantidad de oxígeno que es consumida cuando la sangre atraviesa el cerebro. ¿Y cómo podemos medir esa cantidad de oxígeno consumido cuando la sangre atraviesa el cerebro? Midiendo la diferencia arterio-venosa de oxígeno entre la carótida y las arterias vertebrales que están confluyendo hacia afuera, específicamente la arteria de la vena yugular. Entonces, si medimos la cantidad de oxígeno que entra por la arteria carótida interna y medimos la cantidad de oxígeno que sale de la vena yugular, podemos ver la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Y por ende estamos viendo cuánto oxígeno es consumido en el cerebro. Entonces, sí, ya podemos hacer cálculos. Fíjense ustedes, tasa metabólica cerebral es igual al flujo sanguíneo cerebral por la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Sí. Ahora bien, cuando nosotros queremos utilizar, en vez de la entelequia tasa metabólica, el consumo metabólico de oxígeno, vamos a hacer exactamente lo mismo, flujo sanguíneo cerebral por la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Ya lo hemos vuelto un hecho real, medible. Podemos determinar eso en cualquier persona a condición de poner un catéter en la arteria carótida interna y otra en la vena yugular. Y podemos medir ahí la cantidad de oxígeno que está entrando y saliendo, y con eso pues calculamos el consumo de oxígeno, por ende la tasa metabólica, y vamos a saber qué va a pasar con el flujo sanguíneo cerebral. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Yo sé que esto matemático no nos cae muy bien generalmente, pero es apasionante cuando le agarramos el hilo. Los valores normales de ese consumo, 3 a 3.8, digamos 3 a 4 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos de tejido cerebral. 3 a 4 mililitros de oxígeno por 100 gramos. Ahora bien, todo esto estaba ahí, lo que ya hemos explicado. Esta es la parte importante en realidad. El cerebro ajusta su flujo sanguíneo para satisfacer la tasa. La importancia de eso, fíjense ustedes en una experiencia, esta es una banalidad, pero algo evidente que se puede hacer si medimos el consumo de oxígeno en la corteza cerebral occipital, que está encargándose de procesar las imágenes visuales, y le mandamos luz, vamos a ver que el momento que llega la luz es cuando empieza a aumentar el consumo de oxígeno de la región occipital. ¿Por qué? Porque está trabajando con la imagen que les está llegando de las retinas. Dejamos de mandar el estímulo luminoso y la tasa metabólica, el flujo sanguíneo va bajando progresivamente hasta su nivel máximo. Entonces es una clara muestra de esa relación. Algunas palabritas más de lo que es el metabolismo cerebral. Como todos nosotros sabemos, yo creo que desde la escuela parvularia, el cerebro consume exclusivamente oxígeno. El cerebro en condiciones normales prefiere obviamente que tiene que consumir oxígeno, porque si no nos morimos. Consume como energético a la glucosa. Y decía, evidentemente tiene que preferir a la glucosa porque desdoblar los lípidos le resulta más difícil. Es un proceso metabólico que tiene más requerimientos, más exigente. Por lo tanto, el cerebro lo que hace es consumir glucosa y mezclarla con el oxígeno para quemar esa glucosa y finalmente producir los productos finales del metabolismo de la glucosa son el CO2, el agua y la energía. La energía que se transforma en
ATPs. Y aquí abajo les hemos puesto algunas ecuaciones que nos establecen esa relación. Fíjense ustedes, glucosa, 5 miligramos por cada 100 mililitros, 100 gramos de tejido por minuto, se van a mezclar al oxígeno, que nos va a dar un consumo metabólico de oxígeno de 3.5 mililitros por cada 100 por minuto. Esas dos van a producir CO2, agua y ATP. Y eso transformado en una fórmula química, aquí está, por cada mol de glucosa que se esté mezclando con 6 moles de oxígeno, vamos a producir 6 moles de CO2, 6 moles de agua y 31 ATPs. ¿Okay? 31 ATPs que equivalen a aproximadamente unas 300 kilocalorías. En última instancia, un mol de glucosa nos produce 300 kilocalorías de energía, que se sintetizan en 31 moles de ATP. ¿Okay? Esta ecuación es básica para poder hacer cálculos del consumo, del funcionamiento metabólico del cerebro. Más datos. Esa tasa de consumo metabólico de oxígeno corresponde del cerebro, corresponde al 20% del consumo total de oxígeno de nuestro organismo. Es el más alto consumo de todo nuestro organismo. Ese consumo está destinado en 40% al gasto energético para mantener los potenciales de membrana de todas las células cerebrales y el 60% para mantener el propio metabolismo celular de las células cerebrales. Así que ese 100% de consumo se distribuye sobre todo a mantener el metabolismo celular y 40% a mantener los valores de potenciales eléctricos de las membranas, de las que hemos hablado en prácticas ya extensamente. Un dato especial de poco interés: el 90% de ese consumo, todo el consumo, va al tejido cerebral, las neuronas, y el 10% a la glía. La glía es tan o más abundante que las neuronas del cerebro y no es un tejido pasivo, tiene importantes funciones en cuanto a los procesos de alimentación y de eliminación de desechos de las neuronas. Por eso es que recibe su 10% del consumo metabólico de oxígeno. ¿Qué factores modifican el consumo cerebral de oxígeno? Aquí los hemos enumerado para que los tengan claros. Obviamente la actividad neuronal. A mayor actividad neuronal, mayor consumo metabólico de oxígeno, por supuesto. Cuando aumenta, por ejemplo, en convulsiones, estamos poniendo un ejemplo interesante, muchas personas tienen esos ataques epilépticos, caen y empiezan a temblar y no pueden respirar y están unos instantes convulsionando rígidos para después, cuando cesa, quedar inconscientes. En ese momento se ha producido un aumento importantísimo del metabolismo cerebral, porque todas esas neuronas se han activado al mismo tiempo y entonces al activarse pues han consumido cualquier cantidad de energía y después quedan exánimes sin suficientes nutrientes, de tal manera que el sujeto después de su crisis pues queda casi inconsciente, casi desmayado. Y poco a poco va recuperando gradualmente sus funciones de conciencia y funciones cognitivas, cuando sigue llegando el flujo que aporta oxígeno y nutrientes a ese cerebro. Entonces se va reponiendo y conforme se repone el sujeto empieza a recuperar sus funciones cerebrales. La temperatura
Este es un hecho importante utilizado mucho en clínica médica. El consumo cerebral de oxígeno disminuye entre un 5 a un 7% por cada grado de disminución de la temperatura corporal. Esto ha sido aprovechado para prevenir la extensión de las lesiones cerebrales y evitar que las zonas de isquemia, que no tienen suficiente flujo sanguíneo, se conviertan en zonas de necrosis, donde las células cerebrales hayan muerto. Entonces, si hay un indicador de una isquemia, no está llegando suficiente sangre a una parte del cerebro o a todo el cerebro, lo que intentan hacer los médicos es disminuir la tasa metabólica. ¿Cómo se hace? Enfriando al sujeto. Lo ponen en un baño de agua fría para que vaya bajando su temperatura, sabiendo que por cada grado que le bajen, están bajando 5 o 7% del metabolismo de esas células. Por lo tanto, están extendiendo el tiempo en el cual el sujeto va a estar sin lesión cerebral definitiva. Y eso es clave para recuperar las funciones a lo largo. También es importante que sepan que muchos anestésicos, por ejemplo, los hipnóticos, el Parvital, reducen la tasa metabólica. Por eso tiene también importantes aplicaciones hasta ahora. La edad es una situación bien interesante. Cuando nacemos, nuestra tasa metabólica cerebral es relativamente baja. Pero conforme vamos creciendo en la infancia, nuestra tasa metabólica cerebral va aumentando. Llegamos a la adolescencia y nuestra tasa metabólica cerebral es muy alta. Y de ahí se mantiene un largo tiempo, para después, cuando empezamos a ser los mayores, empiece una vez más a reducirse. Cuando estamos viejitos, yo ya quiero pensar a los 200 años más o menos, que ya nuestra tasa metabólica se ha reducido bastante. Y eso se ve en todo lo que es la actividad de los sujetos. Los niños tienen mucha actividad, pero cada vez más, mientras se están volviendo mayores, se hacen un problema cuando llegan a la adolescencia. Problema para sus padres, por supuesto, y después se estabilizan, ya dejan de ser un desastre, se vuelven tipos tranquilos que cumplen sus funciones y cuando se vuelven viejitos empiezan a hacerse más y más dependientes. ¿Por qué? Porque sus funciones cerebrales se están reduciendo gradualmente. Entonces, con esa imagen tenemos el claro proceso de la edad en función de la tasa metabólica. ¿Qué vamos a hacer? Ahora tendríamos que hablar de los determinantes del flujo sanguíneo. ¿Lo dejamos para mañana? Muy bien. Ya saben ustedes.